Ya. Buenos días, me llamo Leonardo Brito y hoy les voy a hablar sobre las leyes que rigen el cambio químico. La primera ley sería Ley de la conservación de la masa, que es cuando la masa de un sistema aislado o cerrado queda invariable la transformación que suceda dentro de él. Eso quiere decir que la masa no se crea ni se destruye, cambia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que sería, al calentar 10 gramos de carbonato de calcio, se produce 4.4 gramos de dióxido de carbono y 5.6 gramos de óxido de calcio. Se cumple la ley de conservación de la masa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es que aquí estarán los reactantes y aquí los productos. Entonces sería el carbonato de calcio, que es CaCO3, que reacciona a CaO más CO2. Aquí estaría el carbonato de calcio, el óxido de calcio y dióxido de carbono. Entonces, ¿cuántos gramos de carbonato de calcio? Son 10. 10 gramos que reaccionan a los 5.6 gramos de óxido de calcio más los 4.4 gramos de dióxido de carbono. Entonces, para confirmar que está la ley de la conservación de la masa, tenemos que conseguir el resultado de la sumatoria. Entonces, los 10 gramos de carbonato de calcio que reaccionan a 5.6 más 4.4 sería 10. Entonces, podemos confirmar que es el mismo valor que el reactante que el producto. Entonces, pasaríamos a la segunda ley, que sería Ley de las proporciones definidas. El enunciado de las proporciones definidas dice que cuando varias masas se unen para crear un solo compuesto, lo hacen en la relación de masas constantes. Eso quiere decir que las masas se combinan para crear un peso independiente, tal sea grande o pequeño. Entonces, aquí tenemos el segundo ejemplo, que sería, en un compuesto formado por cloro y oxígeno hay la proporción de 2 a 3. Si tenemos 6 gramos de cloro y 7 gramos de oxígeno, ¿qué elemento sobrará? ¿En qué cantidad y qué cantidad de óxido se formará? Entonces, para resolver esto, sabemos que 2 gramos son los de cloro, que reaccionan a los 3 gramos de oxígeno. Entonces, X sería lo que nosotros queremos conseguir. ¿Qué gramos de cloro reacciona a los 7 gramos de oxígeno? Entonces, X sería los gramos de cloro que reaccionan a los 7 gramos de oxígeno. Entonces, vamos a proceder a resolver la regla de 3, que sería X con X igual a 2 gramos por 7 gramos dividido entre los 3 gramos, que da igual a 4.66 gramos. Entonces, aquí tenemos el primer resultado, que sería ¿qué elemento sobrará? El elemento sería cloro. ¿En qué cantidad? Tenemos que restar la cantidad de cloro que tenemos con la que resultó. Entonces sería 6 gramos menos los 4.66 gramos, que da igual a 1.44. Entonces, tenemos la última respuesta, que sería ¿qué cantidad de óxido se formará? Entonces, para resolver esto, sería restar los 7 gramos de oxígeno con
los 4.66 gramos de cloro. Entonces hay que sumarlo. Entonces da 7 gramos más 4.66, que da igual a 11.66. Entonces tenemos aquí la última ley, que sería ley de proporciones múltiples, que dos elementos se unen para formar varios elementos. Entonces, uno de estos elementos, la masa, lo hace en una relación de números enteros, sencillos. Entonces, aquí tendremos el ejemplo número 3. Entonces, tenemos dos compuestos que serían óxido de carbono y dióxido de carbono. Tenemos la masa atómica de el carbono, que sería 12, y oxígeno, que sería 16. Sin embargo, vamos a resolver que sería 12 de C se combinan con los 16 gramos de oxígeno. Y eso formaría el dióxido de carbono, que es CO2. Entonces, el carbono del dióxido de carbono sería igual a 12, la masa atómica de dióxido de carbono, que se combinan con los 32 gramos de oxígeno. Ahora, siempre que un elemento se encuentre formado por varios compuestos, estará en una relación sencilla de números enteros. Muchas gracias por su atención.